Y 2 años después de las elecciones presidenciales del 2012, el país saldrá a votar nuevamente en los comicios de medio término. Pero, ¿qué son exactamente estas elecciones? Alberto Pimienta nos presenta esta historia a través de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Cada 2 años en Estados Unidos es momento de votar. En 2014, elecciones de medio término. ¿Por qué ese nombre? Porque el presidente fue electo en 2012 y los comicios se dan en la mitad de su periodo presidencial. Yo no estoy en las urnas este otoño. Michelle está muy contenta por eso. El sistema legislativo de Estados Unidos es bicameral. Por un lado tenemos al Senado y por el otro a la Cámara de Representantes. Ambos conforman el Congreso con sede aquí en el Capitolio, en Washington, D.C. En la Cámara hay 435 legisladores que participan en elecciones cada 2 años. En el Senado hay 100 puestos y la situación es un poco más compleja. Los políticos allí son divididos en 3 clases diferentes: clase 1, clase 2 o 3. Este año, el futuro de los senadores de la clase 2 será decidido. Ellos fueron electos en 2008 para un periodo de 6 años. A la clase 3 le tocará ir a las urnas en 2016 y en 2018 a la clase 1. Las clases tienen respectivamente las siguientes cifras: 33, 33 y 34. Cada estado tiene 2 representantes en el Senado. En la Cámara, dependiendo del número de habitantes, cada estado tiene menos o más legisladores. Históricamente, las elecciones de medio término cuentan con menor participación que las presidenciales. Asimismo, los votantes tienen líneas partidarias más claras. Y para hablarnos precisamente de estas cruciales elecciones para el presidente Barack Obama y el Partido Demócrata, tenemos al periodista Jefferson Asprilla, de nuestra cadena aliada, La Voz de América, directamente desde Washington. Buenas tardes, Jefferson. Cuéntanos cómo se ha desarrollado el proceso en el día de hoy. Francisco, estaremos haciendo contacto con Jefferson, que ya está nuevamente con nosotros. Jefferson, ¿nos escucha? Sí, Francisco, muy buenas tardes. Un placer saludarlos a esta hora desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington. Transcurre en completa normalidad esta jornada electoral en los Estados Unidos, que hoy acude a elecciones legislativas de mitad de término, pero no se trata solamente de elecciones para el Congreso, sino también para gobernadores, alcaldes y también diputados en algunos estados, así como también de unas 146 iniciativas populares que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la legalización de la marihuana aquí en el Distrito de Columbia, la ciudad de Washington, pero también en el estado de Oregon y en la Florida. Otras de las iniciativas tienen que ver con licencias para conducción para inmigrantes indocumentados, el porte de armas. Cada 2 años en Estados Unidos. Francisco. Jefferson, te escuchamos. Hay temas importantes y está en el debate para decidir el voto de los norteamericanos en estas elecciones, pero nos gustaría conocer la importancia del voto hispano en estas elecciones y la promesa de que habría una reforma migratoria para favorecer a millones de hispanos que están en condiciones de ilegalidad en los Estados Unidos y que esta reforma no ha podido ser aprobada. ¿Qué tan importante puede ser el voto hispano o qué tanto ha podido influir la no aprobación de esta reforma migratoria para estos votantes? Bueno, quienes conocen de estadística electoral señalan que tradicionalmente los estadounidenses y también los hispanos, las minorías, no acuden mucho a las elecciones legislativas de mitad de término. Sin embargo, esta tendencia parece estar cambiando y se espera que el voto hispano sea clave, sobre todo en algunas carreras por el Senado en estados, por ejemplo, como el estado de Virginia, cercano aquí a la capital estadounidense, donde hay una dura carrera, y en otros estados también, como en Luisiana, donde se está dando una larga batalla entre republicanos y demócratas por la silla, también en el estado de Colorado. Así de que en esas carreras, en muchas gobernaciones, el voto hispano es clave. Por supuesto que todavía hay mucho descontento de parte de la comunidad hispana porque iniciativas como la reforma migratoria pues no se han aprobado. Por eso hay quienes señalan que esta elección no solamente define los últimos 2 años del presidente Obama, pero también la suerte para iniciativas como la reforma de inmigración, en caso tal de que el Congreso sea dominado en su mayoría en ambas cámaras por los republicanos.
Jefferson, hablemos ahora de la política exterior del presidente Barack Obama y algunos acontecimientos que se han dado alrededor del mundo y que pueden tener incidencia en estas elecciones. Estamos hablando de la situación con el Estado Islámico, el conflicto en Siria, pero además el combate al avance del ébola. ¿Qué tanto puede esto incidir a la respuesta que ha dado el Ejecutivo norteamericano a estos asuntos? Indiscutiblemente hay expertos que señalan que estos temas en conjunto tienen una influencia muy interesante en estas elecciones de mitad de término. Es decir, los electores juzgan y hacen un examen al gobierno o a los demócratas que están en el poder de acuerdo a cómo han respondido en cada una de estas crisis. Por eso hay quienes señalan que el discurso del presidente Obama de los demócratas de hablar sobre temas sociales, de hablar de reivindicaciones de la clase media, quizás no haya calado tanto porque la gente tiene preocupación sobre todo en temas como el Estado Islámico, como la respuesta al ébola, estos temas que tú acabas de mencionar. Así de que son temas que influyen de alguna manera y donde el discurso de los republicanos quizás es mucho más fuerte, que han venido criticando, de acuerdo a los reportes, a la administración Obama por su respuesta a estas, si se quieren llamar, crisis de los últimos meses. Pero bueno, la respuesta la tienen los votantes y la sabremos una vez cierren las urnas al final de este día, cuando se conozcan los resultados y si es que los republicanos se mantienen en el control de ambas cámaras, tanto la Cámara de Representantes como del Senado. ¿Qué va a pasar un poco con la política exterior a partir de estas nuevas dinámicas políticas en los Estados Unidos? Sí, una última pregunta antes de despedir, Jefferson. ¿Se permiten estas elecciones que se conozcan algunos resultados a boca de urna o hay que esperar que hayan resultados oficiales de parte de las autoridades? Eso depende de acuerdo a los estados. La ley electoral de cada uno de los estados es distinto, por eso incluso tan solo hasta mañana podremos conocer un poco ya el panorama más claro. Hay quienes señalan que de pronto hasta el próximo enero en 2015 se conozca quizás si definitivamente los demócratas mantienen la mayoría en el Senado o los republicanos, porque hay algunas carreras que están tan cerradas que podrían ir a una nueva elección en el mes de enero del próximo año. Así de que no sabremos con exactitud, pero lo cierto sí es que la mayoría de centros de votación hacia las 8 de la noche, 9 de la noche están cerrando y transcurrida una hora se pueden conocer ya los resultados parciales. Bueno, queremos agradecer la participación de Jefferson Asprila de nuestra cadena aliada La Voz de América desde Washington. Ha sacado unos minutitos para compartir con los amigos de la República Dominicana sobre cómo marchan las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Jefferson, buenas tardes desde la República Dominicana y gracias reiteradas. Feliz tarde a ustedes. Cómo no. Gracias a ti, Jefferson.